el comportamiento de muchos sectores que se descuidan y descuidan a los demás frente a la pandemia e inspirándonos en las ideas de nuestro invitado de hoy, podríamos empezar hablando del uso político del descontrol. Hay en el mundo y también entre nosotros millones de contagios y hay cientos de miles de muertes, una parte grande de las cuales se deben a conductas sociales que niegan la pandemia y la consideran un invento del gobierno, vaya a saber con qué intenciones. Hablaron de infectadura, por ejemplo. Y como lo señala Daniel Feuerstein, a esto también se le dio un uso político, buscando generar enojo frente al gobierno y construir un clima político que revirtiera esa interesante construcción comunitaria que se había logrado en marzo de 2020 sobre el comienzo de las medidas contra la pandemia. Pero creo que antes de ver el capítulo político es necesario pensar por qué no solo en la Argentina, sino en el mundo, hay tanta gente que le facilita al virus la propagación y preguntarse por qué ahora que la vacuna está más cerca, en lugar de un último esfuerzo de cuidarnos, se vuelven a descontrolar los números de contagio. ¿Qué está fallando, por ejemplo, en las autoridades, en los medios y el sistema en general para que veamos aumentar los casos? Daniel Feuerstein ha realizado un trabajo intenso de difusión a lo largo del año 2020, del año de la pandemia, y aporta ideas que enriquecen la comprensión de lo que parece incomprensible. Feuerstein es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de 3 de Febrero. Ha trabajado en profundidad sobre el genocidio perpetrado por la última dictadura y las conductas negacionistas. Entre sus libros se cuentan El genocidio como práctica social, La construcción del enano fascista y Juicios sobre genocidio. Bueno, vamos a cederle la palabra a Daniel, pero antes les cuento cómo es la mecánica para los que recién asistan a nuestras charlas. En la primera parte, nuestro charlista expone y luego llega el turno de las preguntas que ustedes quieran hacerle y que las van a hacer seguramente por el chateo, escribir por el chateo de YouTube. Así que bueno, Daniel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a vos, Jorge, también a quien me convocó, que es Cristina Feijó, una gran escritora, una gran amiga también, así que un saludo para Cristina y Lucio, que supongo que deben estar escuchando. Así que bueno, un poco la idea mía era, a partir de esta pregunta que tiraban ustedes, de por qué nos descuidamos antes de la vacuna, pensar en 4 niveles de análisis, ¿no? Un nivel que tiene que ver con lo que ocurre en el plano de lo cognitivo, o sea, qué es lo que pasa con la información. Un segundo nivel que tiene que ver con lo que ocurre en el plano de lo afectivo, qué ocurre con las emociones. Un tercer plano que tiene que ver con qué está pasando en el nivel de los modelos ético-morales, para poder conducir a esta pregunta que te hacía, Jorge, que por ahí es un punto de llegada, es cómo pensarlo en clave política, ¿no? Cómo reunir estos distintos niveles en sus consecuencias políticas, ¿no? Entonces, la idea mía era ir recorriendo estos niveles para ir tirando preguntas y cuestiones de distinto orden, ¿sí? Y poder darle alguna forma de estructura, ¿no? Primero, en el plano cognitivo, en el plano de la información, me parece que ha habido una cantidad de problemas importantes, que por un lado hay una responsabilidad gubernamental en abordarlos, pero por otro también de organizaciones como los vecinos de Coglan, de poder aportar a traer información que no se está divulgando bien, digamos, en relación a entender que aquel que se quiere cuidar sepa cómo cuidarse, porque un problema grave que tenemos es que hay gente que se quiere cuidar y se cuida mal. Sí, se cuida mal porque no se conoce bien algunas cuestiones fundamentales. La central, yo diría, que se está comunicando muy mal es el rol de los aerosoles en la transmisión del virus. O sea, este virus se transmite por el aire. La Organización Mundial de la Salud cometió durante los primeros 6 meses el mismo error que había cometido con el sarampión y con otras enfermedades, que era no reconocer esto. Y entonces nos quedó una muy buena campaña del mes de marzo, del mes de abril, con la cuestión de lavar la superficie, lavarnos mucho las manos, usar alcohol en gel, que no es que no sea importante, pero no es el eje central del contagio. El eje central del contagio pasa por gente que está reunida en un lugar cerrado, con lo cual
es fundamental entender que más allá de que usemos alcohol en gel o no usemos, nos lavemos las manos o no nos lavemos la superficie o no nos lavemos, si estamos en un lugar cerrado con un número importante de gente o con un número pequeño de gente si es un lugar chico y ese lugar no está ventilado, si estamos por más de 15 minutos la probabilidad de contagiarnos es altísima, ¿sí? Mucho más alta que cualquier otra. Entonces hay un primer nivel que tiene que ver con esto. En ese nivel también se ubica cierta falta de información sobre dos cuestiones que sigue habiendo incertidumbre, pero se plantean como complejas realmente. Lo primero es esta idea tan fuerte de que este virus afecta fundamentalmente a la población mayor. Es cierto si analizamos la letalidad, pero no termina de ser cierto en relación a las secuelas. ¿Sí? Nosotros tenemos alrededor de un 25% de personas que han tramitado la enfermedad y terminan con secuelas de distintas características, algunas de ellas graves, y estamos hablando de población joven o sin ninguna comorbilidad asociada. Entonces esta cuestión de a mí no me va a tocar, no pasa nada porque soy joven, bueno, no es tampoco cierto, ¿sí? Y lo ideal sería no enfermarse de coronavirus porque no se sabe todavía qué pueden conducir esas secuelas y el problema de una enfermedad nueva. Una tercera cuestión es la inmunidad. Si nosotros escuchamos muchas veces, y fue muy irresponsable por parte de muchos gobiernos occidentales, esta idea de construimos la inmunidad de rebaño, si todos nos contagiamos, finalmente el virus va a desaparecer. Bueno, parece ser, los últimos estudios, que la inmunidad no dura mucho, dura entre 6 y 8 meses, parece, por los elementos que van apareciendo, sobre todo en quienes fueron asintomáticos. Eso quiere decir que además de que la apuesta por la inmunidad de rebaño era criminal en función de toda la gente que iba a morir en esa apuesta, es inútil, como se sabía que quizás podía ser, porque no se sabía cuál era la inmunidad de este virus, y parece que no es tan alta la inmunidad que deja el contagio natural. La inmunidad que deja la vacuna parece que podría ser un poco más extensa, quizás 2 años. Es algo que vamos a ir aprendiendo en la medida en que avancen las campañas de vacunación. Y por último, también cierta falta de información de cómo opera esta lógica de propagación del virus. Esto es, de qué implica esa famosa cuestión que ha circulado mucho, pero no sé si se ha entendido tanto, del R, ese R de reproducción del virus, si está arriba de 1 o está abajo de 1. Cualquier política que no baje el R por debajo de 1 hace que la pandemia siga creciendo y que por lo tanto el virus no desaparezca. Y lo que necesitamos, y han logrado muchos países en el mundo, en gran parte países orientales, pero no solamente, también algunos países escandinavos como Noruega o Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, es lograr bajar el R de 1 para que la pandemia se vaya extinguiendo. Y hay distintas estrategias para hacerlo que tienen que ver tanto con medidas gubernamentales como con nuestra respuesta. Entonces digo, en este primer nivel hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo más sencillo, que es tenemos o no tenemos la información para lidiar con lo que está ocurriendo, ¿sí? Y creo que ha habido algunas buenas campañas en el mes de marzo y abril y nos hemos quedado ahí. Ha habido como una especie de abandono en el plano oficial de las campañas de información y por lo tanto nos hemos quedado con una información vieja que en algunos casos es correcta y en otros no, y esa ignorancia de una cantidad de elementos nos genera problemas incluso a los que nos queremos cuidar, ¿no? Yo me he encontrado con muchos comerciantes que realmente tienen la voluntad de cuidarse, que le ponen alcohol en gel a todas las personas que entran a su comercio, pero que no toman en cuenta cuántas personas tienen adentro, cómo lo tienen ventilado, con lo cual es esto que decía, se cuidan mal. Digamos, ¿no? Y entonces en verdad no logran el efecto de protegerse ellos o de poder proteger a la población que les compra, pese a que hay una voluntad, ¿sí? Por eso digo, después está el problema cuando no hay voluntad, pero digo, incluso en caso donde hay una voluntad. Vamos a pasar al segundo nivel. El segundo nivel, decía, es el que tiene que ver con lo emocional, qué afectos nos recorren en relación a la pandemia, ¿no? Y esto después va a tener una vinculación con lo político y lo voy a retomar, pero vos decías esto y yo creo que fue una oportunidad perdida, y después voy a decir algunas cosas en el plano de lo político, esos primeros 2 meses, diría 1 mes y medio, donde realmente lo que más primó a nivel emocional era la solidaridad, la cooperación, el intento de ayudarnos, la posibilidad de entender cómo reaccionar colectivamente ante esto.
y poco a poco gran parte de la población ha sido ganada por otro conjunto de emociones que son parte de la estructura humana, ¿sí? Pero que se han vuelto más hegemónicas. Sobre todo, algo que comencé a destacar desde muy temprano, las distintas formas de negación, ¿sí? Que son respuestas muy comunes ante las catástrofes, muy comunes ante los problemas que podemos tener en la vida cotidiana, que en el contexto de estas crisis o catástrofes tanto naturales como sociales, se pueden volver particularmente dañinas. ¿A qué decimos formas de negación? Hay de muy distinto tipo, ¿sí? Hay formas de negación que se vinculan a la minimización, ¿sí? Bueno, esto no es tan grave, es como una gripe. Hay formas de negación que se vinculan a la omnipotencia, a mí no me va a tocar, ¿sí? Yo soy una persona de suerte, si estoy feliz, esta psicologización, ¿no? Si estoy muy contento, entonces mis defensas van a estar altas y el virus no me va a agarrar, la excepcionalidad, ¿sí? O la dificultad para quebrar las propias rutinas, ¿no? Todo esto va consolidando formas de negación, o una forma específica de negación que está muy trabajada por el psicoanálisis, que es la desmentida, que es mucho más sutil, pero ha sido muy general, que uno de los psicoanalistas más interesantes que ha trabajado este tema, que es Octave Manoni, lo sintetiza con la frase «lo sé, pero aún así». Es una forma extraña, pero muy efectiva de negación. O sea, no es que niego lo que está ocurriendo, asumo lo que está ocurriendo, pero me comporto como si no estuviera ocurriendo, ¿sí? Entonces sí asumo que esto es grave, pero después a la hora de implementar mis acciones no tomo en cuenta esa gravedad, ¿sí? Y por último podríamos plantear en el plano emocional que también actúa no solo ese mecanismo protectivo de la negación, sino lo que Sartre llama la mala fe, ¿sí? Que es un paso más que la negación. En ese sentido, Sartre dice, la mala fe ya es una forma de autoengaño, ¿sí? En donde me estoy engañando a mí mismo diciendo que esto no existe, que no es grave, que no va a pasar nada, pero me engaño a mí mismo con el objetivo egoísta de no aceptar la necesidad de cambiar mi comportamiento. Como no quiero resignarme a cambiar mi comportamiento, entonces no es que engaño a los demás, sino que la mala fe implica que me engaño a mí mismo. Sí, pero ya no es solo la negación que está al servicio de proteger a mi aparato psíquico, sino directamente el autoengaño, ¿sí? Me engaño a mí mismo creyendo efectivamente que esto no va a tener gravedad, que a mí no me va a tocar, que ya termina, que lo están exagerando. Y de alguna manera, en la articulación de esto emocional que nos pasa a cada uno de nosotros con lo colectivo, podemos ver otro concepto que ha sido muy rico para pensar fenómenos genocidas, por ejemplo, que son los pactos de negativos, ¿sí? Esto es, las formas en las que sin explicitarlo nunca, la sociedad o distintos grupos deciden que no van a hablar de algo, ¿sí? Nunca dicen que no van a hablar, pero de eso no se puede hablar. El pacto de negativo fue muy trabajado para pensar, por ejemplo, lo que ocurre con el abuso sexual intrafamiliar, ¿sí? En donde podríamos decir que en realidad los miembros de la familia de alguna manera saben o sospechan, porque es muy difícil que no se sepa lo del abuso, pero sin embargo todo el que sospecha o algo sabe o algo imagina no hace aparecer el tema, porque si aparece el tema estalla la familia. Y entonces lo que dice René Caes, que es el que ha creado el concepto de pacto de negativos, que el pacto de negativos está al servicio de preservar ese grupo social al costo de no poner sobre la mesa lo que lo podría hacer estallado, digamos, ¿no? Y creo que estamos viviendo formas de pactos de negativos en la ausencia de la visibilidad de los muertos en esta pandemia, ¿sí? Los muertos son un número, pero los muertos no están en los medios. Son decenas de miles y no están. Y lo mismo el sufrimiento del personal de salud, ¿sí? Que apareció un poquito en julio o agosto y después se desvanece y resulta que el sufrimiento es el sufrimiento de los jóvenes y adolescentes que no pueden ir a bailar, pero el sufrimiento de un intensivista, de un enfermero, de alguien que está sin vacaciones hace un año y sometido a una situación insoportable de estrés,
no aparece, digamos, ¿no? Ese sufrimiento es parte del pacto de negativo. Y podríamos decir que estas distintas formas de negación se articulan en ideologías negacionistas, que sería como el punto de llegada a nivel de lo social de todas estas lógicas, que involucra a grupos pequeños de población, pero que permite que se consoliden esas formas de negación, ¿sí? Cuando me refiero al negacionismo, directamente a aquellos grupos que plantean la pandemia no existe, es una conspiración, ¿sí? En realidad nadie aisló nunca el virus, es un invento de los gobiernos para dominarnos, ¿sí? Vemos que estas lógicas conspirativas logran consenso en distintos lugares, ¿sí? Tanto en la derecha fascista como en los grupos que se llaman libertarios, pero también en el conspiracionismo de izquierda, que también lo ve como lógico en función de imaginar estrategias de dominación mundial, ¿no? Y de una sobresimplificación, podríamos decir, de la realidad. Esto entonces es lo que ocurre en el plano emocional o afectivo. El tercer plano que quería trabajar es qué es lo que pasa en el nivel de lo ético-moral, ¿sí? Esto es, qué modelos de comunidad se ponen en juego a la hora de enfrentar la pandemia y cómo esto se ha ido transformando, ¿sí? Es lo que me va a permitir pasar al último elemento, que es el del análisis más político, ¿no? Argentina empezó de un modo muy interesante la pandemia con ese primer discurso gubernamental de Alberto Fernández diciendo, si tengo que elegir entre la salud y la economía, voy a elegir la salud porque una vida no se recupera, la economía ya vamos a ver cómo la arreglamos. Pero sin embargo, cuando uno observa esta situación en enero, lo que uno puede ver es que no solo la economía le ganó a la salud, esto significa no se afectó la ganancia de ningún grupo para poder sostener ninguna medida de cuidado, sino que incluso el confort le ganó a la salud. Ya no solo la economía, porque lo que es paradójico de los contagios es que cuando uno analiza la epidemiología de las formas de contagio en la Argentina, el ámbito de la economía, el ámbito laboral, no es el mayor lugar de contagio. Y el mayor lugar de contagio han sido las reuniones sociales de carácter recreativo. Con lo cual, ni siquiera es que no hemos podido establecer medidas de cuidado porque no estuvimos dispuestos a transformar la distribución del ingreso, porque se requería eso para que la economía pudiera acompañar medidas de cuidado, sino que ni siquiera hemos logrado establecer medidas de cuidado que no afectaran la economía, que no afectaran la distribución del ingreso, pero que afectaran mínimamente el confort, ¿sí? O la recreación o la diversión, no podría decir ni eso, ¿no? Entonces me parece que es un ciclo en relación al tipo de comunidad o al modelo de comunidad que tenemos, muy triste el recorrido por Argentina, porque un inicio, a diferencia de Brasil o de Estados Unidos, de va a estar la salud por encima de todo, incluso de la economía, y un resultado, va a estar la salud por debajo de todo, incluso la recreación o el confort, ¿sí? Esto es, no hay la percepción de que no hay ni viabilidad política, ni intención, ni firmeza para imponer ninguna restricción de nada. Ya no solo de la economía, sino de nada, de la vida de nadie por ningún periodo, digamos, ¿no? Ni siquiera una semana en que se controlen las reuniones sociales, no, nada. Creo que el segundo nivel a tomar en cuenta en esto de los modelos de comunidad es cómo se fue generando de esa primera respuesta cooperativa una respuesta cada vez más corporativa. Esto es donde salió cada fracción a reivindicar por sus derechos contra el bien colectivo, digamos, ¿no? Y esto lo podemos ver en distintos momentos de la pandemia. Una de las cuestiones realmente que me sorprendió más porque provenía de sectores intelectuales y me pareció de mucha gravedad fue la reacción, no sé si recuerdan, de muchos adultos mayores, más que nada intelectuales, cuando el gobierno de la ciudad intentó establecer medidas de cuidado para la población mayor de 70 años, que es la más vulnerable, que no solo rechazaron de modo extremo cualquier medida de cuidado, sino que además lo compararon con prácticas genocidas o con la experiencia del nazismo. Un intelectual salió con una estrella amarilla
de un judío diciendo nos quieren convertir en los judíos, una medida que lo que buscaba era tratar de acompañar las actividades que tenían que hacer los mayores de 70 años para que pudieran o virtualizarlas o lograr la colaboración, la cooperación de jóvenes que pudieran ayudar en esas tareas para proteger a esa población mayor. Y así como empezamos con eso, luego aparecieron las reacciones de las cámaras empresariales de distintos rubros, de los distintos sectores de la población, considerando que su derecho estaba por encima de las medidas de restricción, e incluso podríamos decir en la organización de marchas masivas políticas que han tenido todos los signos, ¿sí? Empezaron como marchas de oposición, empezaron básicamente instigadas por el sector más neofascista, más radicalizado de Juntos por el Cambio, o de estos nuevos grupos tanto neofascistas como libertarios, pero después terminaron involucrando al conjunto de la población. Estuvo muy claro en las marchas cuando se discutió la ley del aborto, tanto a favor como en contra, que consideraron que su reclamo era más importante que el riesgo que podía generar el contagio en esas marchas, ¿no? Y por eso me parece que atravesó toda la estructura política en esta forma corporativa. Mi interés, mi lucha es más importante que el contagio del conjunto de la población, ¿no? Me parece que esto da cuenta también de ciertos elementos en la transformación de las lógicas comunitarias y en que siempre mi interés, sea el que sea y esté alineado donde esté, está por encima del interés colectivo. Me parece que también otro elemento que jugó en este nivel es el intento, lógicas proyectivas, podríamos decir, el intento de buscar chivos expiatorios. Los medios lo hicieron todo el tiempo, lo siguen haciendo hoy, ¿sí? Primero eran los funcionarios que no organizaron bien la cuestión del cobro bancario de los jubilados, luego fue un mes donde la culpa la tenían los runners, después pasaron a tenerla los peluqueros, y el último mes o mes y medio la tienen los jóvenes, ¿sí? O sea, siempre la proyección lo que hace es sacar el problema de uno y ponerlo en otro. Buscando un responsable me quedo tranquilo. La culpa no es de todos los que estamos violando las distintas recomendaciones y normativas planteadas para cuidarnos, sino ese que muestran en la televisión, que es el que tiene la culpa, y entonces los jóvenes que se reúnen en la playa de Pinamar son los responsables, a diferencia de todos los que se juntaron sin cuidados el 25, o el 24 o el 31. ¿No? Me parece que ahí fue otra lógica también podríamos decir, de desarmado, de ataque al lazo social más cooperativo. Y podríamos decir que esto viene acompañado también de otra lógica mediática muy fuerte que tiene que ver más con el rating, de que siempre tenga visibilidad mediática el descuido y nunca el cuidado. Nos la pasamos viendo en televisión todo el año todas las imágenes de aquellos que no se cuidaban, pero no han aparecido las imágenes de todos los millones de personas que sí se cuidaron, porque claro, no vende la imagen de alguien que se cuida, que coopera, que colabora. Entonces, claro, vemos a los jóvenes en la playa de Pinamar, no vemos a los jóvenes en la campaña de vacunación, no vemos a los jóvenes en la organización que lleva a cabo la asistencia en los barrios populares, no vemos a los jóvenes en los centros de rastreo. Hay decenas y decenas de centros de rastreo en las universidades públicas de todo el país, donde quienes trabajan son fundamentalmente jóvenes, estudiantes universitarios de todas las carreras, acompañando a todos los contagiados, a los casos sospechosos, recomendándoles tareas. Bueno, esa participación juvenil está ausente y lo único que uno ve es el descuido. Y esto genera un efecto de que todos nos sentimos estúpidos, o con la clásica palabra porteña, todos nos sentimos pelotudos, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, parece que soy el único que se cuida. ¿Sí? Si lo que me muestran siempre es al que no se cuida, parece que lo mío es exagerado, parece que soy un tonto, parece que no entiendo que todo el mundo decidió dejar de cuidarse. Y cuando uno analiza las cifras de la pandemia en la Argentina, eso no es cierto. Entonces, el descuido crece y crece, pero en todo momento hubo alrededor de un 20-25% de gente que se ha cuidado, si no tendríamos otras cifras. ¿Sí? Esto es lo que indican las cifras de contagio actual. La gravedad de octubre a enero, y que es lo que tenemos que revertir, es que hay alrededor de un 20% más de gente que se ha dejado de cuidar. Esto es que se cuidaba hasta octubre y se ha dejado de cuidar. Entonces, cuando nosotros veíamos en julio
mucha gente juntándose en la marcha anticuarentena, sí, era un grupo de gente, mientras otro grupo de gente no hacía eso. Entonces eso propagaba el contagio hasta un nivel. Lo que cada uno de nosotros hace incide. El problema es que si el único modelo que vemos es el descuido, eso genera más descuido, ¿sí? Y por último, en este tercer nivel ético-moral, creo que lo grave de las lógicas que comenzaron a desarrollarse es la idea de un abandono de los que son más vulnerables, que esto, si lo proyectamos más allá de la pandemia, es terrible en la pandemia y puede ser infinitamente más terrible más allá de la pandemia, y de hecho es la lógica del neoliberalismo más feroz, que es esta idea, bueno, afecta a los viejos y los viejos igual se iban a morir, que es lo mismo que decir que esto afecta a los pobres y los pobres igual se iban a morir, o que esto afecta a los refugiados y que los refugiados de todos modos se van a morir, es aceptar la visión más conservadora y más salvaje de concepción de una comunidad, que es cada uno está librado a su propia suerte, sálvese quien pueda, ¿sí? Y yo solo pienso en mí, que es un poco lo que está detrás de esta idea de, bueno, si afecta a las personas mayores no es tan grave, porque total ya se iban a morir, lo cual a su vez no tiene ningún fundamento, porque pensar que una persona hoy, por tener 70 años, ya se va a morir, no da cuenta de la expectativa de vida en nuestro país, ni tiene por qué morir ni ahora, ni el año que viene, ni en 5 años, si hubiera una capacidad de ejercer el cuidado de otra manera. Ahora, esto nos conduce al cuarto y último nivel, que es, bueno, cómo se expresa todo esto políticamente, ¿sí? Creo que ahí hay varios elementos para tomar en cuenta, por ahí lo dejo un poco más para el debate, para las preguntas, y voy a resaltar uno, solamente que me parece muy importante, que es ver cómo se dio esa secuencia desde marzo hasta noviembre, identificando 2 o 3 puntos que para mí fueron cruciales en esto que yo llamo la derrota, ¿no? Porque creo que si no entendemos que hemos sufrido una derrota política, no la vamos a poder revertir, ¿sí? Y creo que hay 3 o 4 hitos fundamentales. El primero y el más importante es la reacción ante el primer cacerolazo del 31 de marzo. ¿Sí? Lo que buscaron ciertos sectores en un momento donde lo que primaba era la cooperación, la respuesta gubernamental había sido excelente y el nivel de apoyo a esa política de cuidado rondaba el 80%, algo que no tiene muchos antecedentes en la historia argentina, salvo en apoyar el juzgamiento de los genocidas. Fue la única medida en nuestro país que tuvo niveles de aprobación superiores al 80%. El gobierno había logrado esto justamente en la prioridad de la salud, y lo que apareció fue el intento de utilizar otra herramienta muy fuerte, que era la antipolítica, para quebrar ese consenso, pidiendo que los funcionarios políticos se bajaran los sueldos, así como había hecho Luis Lacalle Pou en Uruguay. Y creo que ahí es el primer hito y el primer error, porque el gobierno, en lugar de aprovechar esa situación para generalizar el sacrificio y plantear que efectivamente si había mucha población sufriendo, quizás los funcionarios políticos tenían que hacer también un sacrificio, y al mismo tiempo enviar al Parlamento esa ley que había comenzado a aparecer en esos días de la contribución extraordinaria de las grandes fortunas, y enviarla con un porcentaje equivalente a la reducción de los salarios políticos, con lo cual, si la idea era que los salarios políticos se redujeran un 20%, que hubiera una contribución extraordinaria de las grandes fortunas de un 20%, lo cual resolvería todos los problemas de la economía argentina. Y si no estaban dispuestos a hacer una contribución del 20%, bueno, que fueran equivalentes las reducciones. Sí, finalmente recordemos que esa ley se aprobó casi a fin de año con un 2%, ¿sí?, de contribución. Bien, si era el 2%, que se acompañara de un 2% de reducción del salario político, que era totalmente insignificante, o por ahí se podría haber logrado un 5%, un 6%, un 10%. Me parece que hay un primer hito donde se perdió una oportunidad, porque había mucho acompañamiento y porque quebrar de esa manera el sentimiento antipolítico hubiese sido muy importante. Y bueno, hubo en su momento quienes lo planteamos, digamos, más allá de que es falsa la dicotomía de los salarios políticos, no resuelve nada el hecho de bajar los salarios políticos a nivel económico, y en una situación normal es absolutamente injusto.
Ahora, en la situación excepcional de la pandemia, con gran parte de la población sufriendo profundos sacrificios, creo que hubiese generado políticamente otro clima y hubiese dejado muy aislados a los sectores más radicalizados, podríamos decir, de la oposición, que justamente estaba dividida en ese momento, sigue dividida hoy, pero estaba mucho más dividida en ese momento, con muchos funcionarios de oposición acompañando las medidas de cuidado. El segundo hito que marco estaría alrededor de agosto, y que tiene que ver con el centralismo porteño. ¿Sí? La pandemia se gestionó siempre desde la capital. ¿Sí? Y entonces hubo permanentemente discursos que homologaban todo lo ocurrido en el país con la capital, y no pudimos aprovechar y darle fuerza a todo el efecto positivo del esfuerzo que habíamos hecho. En el mes de abril, Argentina controló la pandemia en el 85% del territorio nacional. Se suprimió el virus gracias a 3 semanas de cuarentena y un trabajo excelente de mecanismos de rastreo que comenzaron a generar las áreas de salud de Córdoba, de Rosario. Bien, esto nunca estuvo en la agenda, ¿sí? Porque seguíamos mirando que la pandemia no se había contenido en Buenos Aires. No se aisló Buenos Aires, porque parece que se puede aislar cualquier lugar, pero a los porteños no se los puede aislar, y entonces Buenos Aires irradió la pandemia a todo el país. Y en el peor momento de la situación nacional, cuando teníamos el récord de muertos a nivel nacional, que fue en los meses de agosto, septiembre, es cuando el gobierno nacional decide dejar de hablarle a la población y mandar a una locutora con un mensaje en el momento de esa conferencia que daba el presidente de la Nación, un mensaje de una locutora que se desentendía de la situación, justamente en el momento en que la mayor parte del país lo estaba sufriendo con mayor gravedad. Parece que ahí hay un segundo hito que no pudo ni aprovechar las conquistas en distintos lugares del país, ni entender las formas de acción en términos de las políticas sanitarias necesarias de cada momento, ni poner ningún límite al porteño que participaba en la marcha anticuarentena. Sin ningún límite para desplazarse en el momento en que el desplazamiento estaba restringido. Recordemos las salidas a los countries, recordemos las salidas a la costa en Semana Santa, recordemos el incumplimiento de los que llegaron del exterior de los días de aislamiento. Todo esto es lo que propagó la pandemia, y luego la propagación y la irradiación a todo el país por no poder, como se hizo China con la región de Wuhan, circunscribir la pandemia al único lugar en el que estaba, que era Buenos Aires y el Chaco. Podemos ver un contracaso que es muy interesante. El único régimen que se animó fue Formosa. Y Formosa logró hasta el mes de enero tener la pandemia sin ingresar prácticamente en su territorio. Recién ahora, con un ingreso ilegal de un pastor evangelista desde el Chaco, tuvieron un primer brote que están empezando a controlar, pero para poner un dato, Formosa tiene al día de hoy 1 muerto en todo el desarrollo de la pandemia. ¿Por qué? Porque se animó a controlar sus fronteras. Se animó a controlar a todos los sectores sociales en su frontera, lo cual le generó un problema con la Corte Suprema incluso. Pero la idea es nadie entra sin pasar por un hotel con guardia policial y quedarse los 10 días que se tiene que quedar de aislamiento a la provincia, sea quien sea. Me parece que esto aplicado a los ingresos de Seiza hubiese implicado que la pandemia no hubiese llegado a nuestro país, que no hubiésemos tenido ni los problemas económicos, ni los muertos, ni los contagios que tuvimos. Entonces me parece que son elementos políticos interesantes para poder entender cómo se fue construyendo esta derrota, ¿sí? Creo que ahora ha habido otros aciertos en relación a haber conseguido de un modo muy temprano y muy interesante una provisión de vacunas, no sé si suficiente, pero cuanto menos muy importante en un nivel comparativo con la región. Hay que ver si se logra estructurar la logística para vacunar a esa gente en el tiempo en que se requiere vacunarla. Creo que sin recomponer alguna de estas cuestiones de los modelos de comunidad va a ser difícil ese proceso de vacunación masiva, pero creo que es el proceso al que tenemos que apostar de todos modos, ¿no? Y creo que ahí ha habido algunos aciertos del Ministerio de Salud este último mes o estos últimos 2 meses. Bien, cierro porque estamos ahí en el tiempo, pero diría algunos desafíos con los que cerrar. Primero, creo que un desafío en términos políticos, pero también morales, es la capacidad de apostar
a la mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? O sea, como toda disputa política, esta disputa también se juega al interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Y por lo tanto nosotros podemos dejarnos llevar por el negacionismo, por la desmentida, por el qué me importa, por el me siento un estúpido, o podemos dejarnos llevar por la cooperación, por la solidaridad, ver qué más podemos hacer, comprometernos en una lógica de cuidados, intentar, podríamos decir, ampliar esa lógica de cuidados, dar la disputa política por esa lógica de cuidados. Creo que un segundo desafío es poder, en esa lógica de apostar a la mejor versión de nosotros mismos, disputar con el corporativismo neoliberal, con la lógica de que nuestro interés corporativo está siempre por encima del bien común. Me parece que no hay construcción de lazo social sin reconocer la necesidad del sacrificio, sin reconocer la necesidad de que alguno de nuestros intereses tienen que ceder, ¿sí? Y por último, creo que un tercer desafío que puede ser interesante es asumir la belleza del cuidado, ¿sí? El cuidado no puede ser solamente una imposición. Hay una ganancia también, podríamos decir, moral y estética en el cuidado, ¿sí? Hay una satisfacción en cuidar a los demás, ¿sí? Creo que el cuidado no tiene que ver tanto con el miedo, ni tiene que tener que ver tanto con el miedo de lo que a nosotros nos pueda pasar, sino con el compromiso con el otro, ¿sí? Con comprender que cuidando estamos cuidando a nuestros seres queridos, estamos cuidando a nuestros vecinos, en el caso de Coglan estamos cuidando a nuestros compañeros, ¿sí? a quienes nos rodean, y que esto puede darnos también un elemento muy bello y de mucha satisfacción, que es sentirnos absolutamente orgullosos de nuestra capacidad de cuidado. ¿Sí? Como decía, no es cierto que el conjunto de la sociedad argentina ha elegido el descuido, sí es cierto que lo ha elegido una fracción significativa. El desafío es no ser parte de esa fracción, ¿no? Poder aumentar los números del cuidado en lugar de esta secuencia que va aumentando los número del descuido, sobre todo cuando tenemos un horizonte, ¿no? Porque no creo que sean los 2 meses que prometió el gobierno, pero sí creo que tenemos un horizonte de 5, 6, 7 meses donde la población tendría que estar inmunizada en gran nivel. Y bueno, son 5, 6, 7 meses más de cuidado con un horizonte muy claro de fin de la situación o de la transformación de esta enfermedad en una endemia más, digamos, una situación endémica más, como cualquier otra de las enfermedades con las que convivimos. Bueno, hasta acá más o menos algunas ideas. La idea es abrirlo, Jorge, al intercambio. Muchas gracias, Daniel. Tu exposición tan aguda y tan abarcativa, a mí por lo menos me disparó preguntas en un montón de direcciones, y mientras esperamos que vayan llegando las preguntas, yo te preguntaría, ¿por qué, y me lo pregunto, por qué esa coincidencia en tener una actitud contraria a los cuidados y a las políticas y de negación incluso de los peligros de la pandemia, coinciden en ultraderechas como el macrismo, Bolsonaro, Trump, Boris Johnson? ¿Qué hace que esas derechas, yo me puedo imaginar que la visión de un Estado que no quieren que se expanda, que tome mucho protagonismo, puede ser una razón. Pero en fin, no tengo claro por qué las ultraderechas están en contra de los cuidados de la pandemia. No sé si vos tenés alguna idea al respecto. Sí, algunas hipótesis. Yo diría que hay como 3 niveles distintos, Jorge, hoy estoy con los niveles, pero bueno, me parece que hay varias maneras de responder tu pregunta, ¿no? Uno que no se vincula fundamentalmente a las ultraderechas, sino que es más general, me parece que es la diferencia Occidente-Oriente, ¿sí? Y hay un economista croata, Branko Milanovic, que publicó un texto interesantísimo que analiza la cuestión del tiempo. Cómo en una instancia donde la ansiedad es generada por la misma lógica económica del valor, de la reproducción del valor, las sociedades occidentales no pueden aplazar la gratificación. Somos como niños caprichosos, y esto se vio en muchas sociedades con respecto a las medidas de restricción. Entonces se aplicaron tarde y después se levantaron temprano. ¿Por qué? Porque no hay paciencia para esperar que den resultado. Ahora, al final termina siendo 10 veces peor, porque hay que aplicarlas 800 veces y encima tener 50.000 muertos. Mientras que si uno hubiera tenido 2 semanas más de paciencia,
de pronto logra controlar la situación y al final está mucho mejor que lo que le pasa a los países orientales. Entonces ahí tenés un primer nivel. Ahora hay un segundo que es más específico y que es lo que vos decís, bueno, pero además de los países occidentales, el negacionismo en general ha estado en cabeza de los sectores neofascistas o de la ultraderecha. Y creo que hay una lógica en eso, porque justamente lo que plantea esa mirada neofascista es la destrucción de la noción de comunidad. Y entonces cualquier política de cuidado, además de la importancia del Estado, es un Estado que está pensado en una clave de redistribución, ¿sí? Para sostener una política de cuidado, y que es lo que no se pudo sostener en la Argentina, el lugar donde explotó, más allá de numerosos factores, el lugar donde explotó era que para sostener las ayudas económicas que se habían planteado, o incluso hacerlas más importantes para poder realmente darle a grupos importantes de población la posibilidad de cuidarse, se requería tocar la distribución del ingreso. Si no había manera de hacerlo con los recursos estatales existentes, ni siquiera emitiendo, tiene un límite la emisión. Digamos, había que tocar algún interés. Y el problema es que justamente la reacción neofascista, así como en su momento la reacción fascista de mediados del siglo XX en Europa, tiene que ver con lo que algunos autores han llamado una forma de realización del poder del capital, que es una reacción de los sectores concentrados de poder para impedir cualquier articulación contrahegemónica. Y entonces la pandemia podía ser una oportunidad para una articulación contrahegemónica. ¿Por qué? Porque nos pone un espejo tremendo que es solo podemos salir de esta situación con una cooperación, y esa cooperación requiere formas de distribución del ingreso. Entonces, claro que esos sectores neofascistas van a ser los que van a estar a la cabeza de impedir cualquier posibilidad de aparición de esa lógica comunitaria. Y un tercer nivel es el rol que ha tenido en las últimas décadas el relativismo, tanto el relativismo epistemológico como el relativismo moral, que es esta idea de que toda opinión vale lo mismo, algo que ha tenido mucha fuerza en el neofascismo, pero también en otros espacios políticos, también de alguna manera en la antropología deconstruccionista o cierta lógica, donde la noción de verdad se ha desvanecido, ¿sí? Y todo da lo mismo, ¿no? Y me parece que ahí es donde crecen los antivacunas, los terraplanistas, porque si yo no tengo que probar nada de lo que digo, porque hemos demolido la noción de verdad, y esto se ha demolido desde la derecha, pero también desde la izquierda, de esa izquierda Foucaultiana, cuyo exponente más decadente y más, podríamos decir, hasta jocoso es Agamben, ¿sí? Diciendo que toda la pandemia es un invento para instalar un estado de excepción y disciplinarnos. Bueno, todas esas miradas que se plantean sin poder sostener lo que dicen. Una discusión muy, muy interesante en los años 70 entre Chomsky y Foucault, que podríamos decir el peor Foucault, ¿sí? Donde Foucault planteaba la universidad está tomada por los sectores de poder, nos dominan, y Chomsky le preguntaba siempre ¿quién nos domina? ¿Quién ha tomado? Y eran todas grandes abstracciones, ¿sí? Que está muy alrededor de ese pensamiento conspirativo, ¿sí? Nos dominan, nos disciplinan, que no quiere decir que no exista el control, pero cuando uno lo hace tan general, cuando todo se puede plantear como una mera opinión, bueno, esto da lugar al surgimiento de cualquier teoría conspirativa. Entonces las vacunas no existen, Rusia nos quiere infiltrar un chip, la Tierra no es redonda y es un invento, o el coronavirus no existe, ¿no? Me parece que va en esa clave, y creo que, bueno, se dan cita estos tres elementos en movimientos que, como decías, vemos con igual gravedad en muchos países occidentales, ¿no? La situación hoy en Alemania o en Francia es incluso mucho más grave que en Argentina, ¿no? En Alemania no respetaron las restricciones. Es raro, uno dice, bueno, Alemania, un país disciplinado, Alemania está teniendo tasas tremendas de mortalidad porque decretó un lockdown y no fue respetado por la población, básicamente por la fuerza que van ganando estos grupos neofascistas. Beatriz Solazo te pregunta, ¿qué pensás de la organización del velatorio de Maradona de la manera que se hizo? Y creo que se lo pensó poco, ¿sí? Me parece que fue un error, no tanto por
el contagio que se pudo haber generado en ese lugar, sino por la imagen que daba, porque es difícil decirle, sobre todo cuando estaban llegando a las fiestas, decirle a una familia que no organice una reunión de 15 personas si ve en la televisión ese velatorio. Y creo que no era necesario hacerlo de esa manera. Es cierto que fue todo muy rápido, es cierto que era difícil hablar con la familia, que quizás la familia tenía que haber entendido que una figura como Maradona ya no es solamente un familiar, ¿sí? Que es una figura pública, que podríamos decir que le corresponde al conjunto de la población, y se podían haber pensado otras alternativas muy distintas, ¿no? Se me ocurre, por decir una que circuló, pero digo, podría haber recorrido el féretro, la avenida Rivadavia en toda su extensión, y que la población se hubiese acercado a manifestar su saludo a lo largo de lugares abiertos y tremendamente amplios, con lo cual la aglomeración hubiese sido mucho menor, y además la imagen que se generaba de esa aglomeración era mucho menor. Me parece que fue poco feliz en ese sentido. Asumo que, bueno, es muy difícil, son circunstancias que se te dan en un momento, tenés que tomar decisiones de 200 tipos, se supone que para eso hay personal técnico en los gobiernos para tratar de asesorar a los cuadros de decisión política en esto, pero creo que fue un problema y creo que se vinculó con los hechos siguientes, porque después de ese velatorio fue mucho más sencillo asumir la posibilidad de participar en las marchas con el tratamiento de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, fue habilitando otras lógicas que estamos viendo las consecuencias de esa habilitación, ¿no? O sea, estamos viendo las consecuencias en que se supone que el verano íbamos a estar tranquilos porque la estacionalidad juega a favor de controlar el virus y que después ya iba a ir llegando la vacunación y ahora nos encontramos con que tenemos la segunda ola mucho más temprano, producto justamente de este conjunto de descuido. Roxana López pregunta ¿por qué el gobierno le da tan poca importancia a la forma en que comunica sus acciones de gobierno, mucho más respecto de los cuidados frente a esta pandemia? Y la verdad que no lo sé, porque tendría que estar adentro del gobierno para responder eso. Creo que, como digo, me parece que se ha manejado muy mal desde ese segundo mes. Y lo loco, lo raro es que se había manejado tan bien el primer mes y habiendo logrado tanto éxito, ¿no? O sea, me llama mucho la atención el cambio, ¿no? O sea, cómo ese error del 31 de marzo, acompañado de otro conjunto de errores, digo, los gráficos que nos mostraban siempre como los campeones del mundo, que fue otro error comunicacional enorme, ¿sí? Suponer que Argentina podía estar entre los 10 mejores países que lidiaron con el coronavirus era un delirio argentino, pero que nos jugó muy en contra, ¿sí? Y entonces elegir siempre a los países que estaban peor para mostrar qué bien estábamos, esto fue la gente que le prepara los gráficos al presidente, pero obviamente fue un problema esa gente que le prepara los gráficos, pues no entendió lo que había logrado el éxito de ese primer mes, ¿sí? Que era un discurso convocando a la solidaridad, planteando la cuestión del cuidado, planteando la cuestión de la salud y que había logrado un éxito tremendo en ese nivel de acompañamiento y de apoyo que involucraba a muchísima gente que había votado a la oposición y que involucraba incluso a muchos dirigentes de la oposición, ¿no? Me parece que ahí hubo una imposibilidad de continuar eso. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué se comunica tan mal? ¿O por qué no sale una campaña explicando la transmisión por aerosoles? Y la verdad que no sé, yo lo hice llegar de todas las maneras que puedo, estoy en varios comités asesores de distintas jurisdicciones, en algunos casos nos han dado un poco más de escucha, por qué no se involucra a las organizaciones sociales y territoriales que en su momento llevaron las cuarentenas comunitarias que yo estuve trabajando con ellos. Fue una iniciativa que funcionó muy bien para dilatar 90 días la llegada del virus a los barrios populares. Habíamos planteado mecanismos de rastreo donde participaran las organizaciones territoriales, que son las que llegan a cada lugar y podían establecer ese rastreo. Bueno, ¿por qué se abandonó esa lógica? No lo puedo responder yo, digamos, ¿no? Solo podemos ver los resultados que han sido muy malos. Sebastián pregunta, ¿cuánto te parece que juega la información falsa en redes sociales? Si te parece que hay más población que antes receptiva a la información falsa. Sí, creo que sí, que hay más población receptiva a la información falsa, que es un elemento creciente a todo nivel en el mundo, diría, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto. También algo de esto te interpela, Jorge, porque me parece que tiene que ver también con lo que está pasando en el periodismo y creo que hay que combatirlo desde el periodismo, ¿no? A mí me parece que
la práctica profesional del periodismo se está acabando. Y el periodismo se ha ido transformando cada vez más en una tribuna meramente de propaganda, y esto más allá de cuál es el color político. ¿Sí? La verdad que yo no distingo tanto, y perdón si alguno lo ve, pero no distingo tanto a muchos periodistas de TN con muchos de los de C5N. Por supuesto que me gustan más los de C5N, pero en su modo de ejercicio del periodismo no veo tanta diferencia en términos de decir no poder sostener eso que era una historia del periodismo, y que los periodistas más grandes, y por eso decía en tu caso, creo que lo recuerdan, lo aplican, lo desarrollan, que es el intento de construir una mirada distante, cierta objetivación de la información, la distinción entre opinión y hechos, digamos, esto cada vez está más ausente del periodismo. Entonces, vinculado al modo en que circula la información en las redes sociales, bueno, facilita esta lógica de que la falsa información, las fake news, tengan cada vez más capacidad de recepción. Después se vincula con lo otro que planteamos. Si además no hay buenas campañas oficiales, bueno, esto crece mucho más, digamos, ¿no? Porque cuando a eso se lo responde solamente con una opinión y no con una campaña, con un desarrollo, con un sostén fáctico de cómo se sostienen determinadas verdades, determinados hechos, determinada información, bueno, todo da pasto para ese crecimiento. Pero sí, es uno de los temas más complicados de la actualidad, el profundo crecimiento en todo el mundo y en la Argentina también de un modo de relacionarse con la realidad que cada vez requiere menos chequear información, argumentación, explicitación, y que pasa por poner en el mismo plano todas las opiniones. Telma Lidia, por aquí teníamos, pregunta si se puede plantear una forma de revertir esta derrota de que hablaste. ¿Qué medidas sugerís que se deberían tomar? Sí, yo creo que si no pensara que se puede revertir una derrota, me agarraría un ataque depresivo, digamos. Sí, justamente planteo que vivimos una derrota porque creo que la tenemos que revertir y que se puede revertir. Ahora, creo que para eso, por un lado, hay que dejar de poner la pelota solo en el gobierno. O sea, el gobierno hay un montón de cosas que tendría que hacer distinto, y se las he dicho todas las veces que pude, y si quieren las podemos plantear aquí también. Ahora, no es solo el gobierno. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Qué pasa con las organizaciones territoriales? ¿Qué pasa con las asambleas? ¿Qué pasa con los distintos sectores que pueden aportar a esta reversión de esa derrota? Porque la disputa por el sentido común se da en todo momento, en todos lados, y no es que solamente la da el gobierno, ¿no? Entonces, por supuesto que si el gobierno se equivoca es un problema, pero no quita la capacidad de acción de otra cantidad de sectores. Yo creo que es esto, que tenemos que salir públicamente a esto, apostar a que prime la mejor versión de cada uno de nosotros, y todos tienen su mejor versión, ¿sí? El problema es que hoy estamos en una hegemonía inversa, es una derrota. ¿Por qué? Porque parece más popular el descuido, ¿sí? Esto es, aquel que se cuida es más bien el tonto, y aquel piola es el que se descuida. Y digo, uno puede ver ejemplos de otras lógicas para entender cómo se revirtieron incluso en fenómenos de cuidado homologables, y más allá de otras circunstancias políticas. Se logró instalar una hegemonía del cuidado en relación, por ejemplo, a no fumar en lugares cerrados. Y eso no es solamente que viene un policía y te hace una multa o te expulsa, sino que cualquier persona, si está fumando en un lugar cerrado, te va a pedir por favor que dejes de fumar, ¿sí? Fíjense lo que nos cuesta pedirle a alguien que se ponga el barbijo. Es tremendamente difícil. ¿Por qué? Justamente porque no hemos logrado construir esa hegemonía. Entonces, el que circula sin barbijo siente que tiene la total impunidad para hacerlo y que no va a tolerar que nadie le diga nada. Y aquel que circula con barbijo siente que está siendo un poco exagerado y que no tiene autoridad para pedirle a otro que tome ese cuidado con uno. Bueno, esto es la situación en la que se encuentra esa hegemonía hoy, y por eso digo que vivimos una derrota.
Eso se puede revertir con acciones colectivas, con acciones individuales, con acciones gubernamentales, con acciones de distinto tipo. El gobierno está a cargo de hacer cumplir la norma. Ahora, después, los distintos sectores políticos también estamos a cargo de dar esa disputa, ¿sí? De poder poner sobre la mesa la importancia del cuidado. Poder, incluso yo creo que hay que destacar no solo lo que no se puede, sino también lo que se puede, ¿sí? Esto es lo que se llama en sociología de la salud la reducción de daños, ¿sí? Poder entender que, por ejemplo, después de un año tenemos ganas de ver a una persona mayor, un familiar, un amigo muy cercano, y que tenemos forma de verlo, ¿sí? Que tenemos forma de verlo con una cantidad de cuidados, y entonces entender que podemos hacer eso y que no implica que nos descuidemos para hacer eso. Por ejemplo, autoaislarse es una de las posibilidades, da mucha seguridad. Una persona que se quedó 7 días sin tener ningún contacto que pudiera ser contagioso, bueno, entonces está prácticamente segura que no tiene el virus y por lo tanto puede tener la posibilidad de ver a un ser querido que sea más vulnerable. Otra posibilidad es esto: llevemos esa reunión afuera, hagámoslo entre muy pocas personas, ¿sí? Al aire libre, con viento, con barbijo, por poco tiempo. Bueno, esto es algo posible, el riesgo de contagio en esa situación es muy bajo. Entonces, bueno, tenemos que entender estas cuestiones para que cuidarnos no sea un encierro absoluto que nos destruya psíquicamente, sino que cuidarnos sea entender qué acciones sí podemos hacer y cuáles están contraindicadas. Sí, no, una fiesta de 300 personas, la verdad que no se puede hacer con ningún protocolo. Eso no lo podemos hacer. Ahora, es tan importante en nuestros próximos 6 meses tener que hacer una fiesta de 300 personas, no podemos esperar un año para esa fiesta y pensar otras formas de encuentro más seguras. Bueno, creo que tenemos que apostar a esa lógica, pensar que el cuidado también es a veces cambiar el encuentro, hacerlo de otra manera, hacerlo de un modo seguro, así como en la lucha contra el SIDA. Era absurdo plantear no tener relaciones sexuales. La política era el sexo seguro. Acá creo que también en algún punto es absurdo plantear el no encuentro, pero además plantear un encuentro seguro, espaciado, corto, en condiciones donde el contagio quede totalmente minimizado, ¿no? Y creo que bueno, es importante, como decía, tener información y poder dar la disputa política. A propósito, ¿qué escenario te planteas para 2021 en la ecuación vacunas por un lado, descontrol por el otro? ¿Cómo te imaginas que van a compensarse o no esos dos factores? Y no lo sé, depende de los dos que no sabemos ninguna de las dos cuestiones, ¿no? Las dos preguntas son: ¿qué tan rápido va a avanzar la vacunación? Y por eso decía, me parece que el gobierno fue exageradamente optimista. No en la capacidad de conseguir las vacunas, que fíjate que las consiguió, porque por lo menos por lo que vemos, el compromiso de vacunas a llegar son entre 10 y 15 millones en los próximos 2 meses, que es una barbaridad. Lo que yo creo es que Argentina no está en condiciones de vacunar a 10 o 15 millones de personas en 2 meses, ni en 3 ni en 4. No tenemos la infraestructura y la logística para hacer eso, aunque se está invirtiendo un montón en eso, pero lleva tiempo, es complejo, no tenemos un Estado que funcione muy bien, es decir, un Estado destruido por décadas. Entonces, bueno, hay que armar todos esos equipos, en algunos casos desde cero. Pero bueno, esa es la primera incógnita: ¿cuánto va a llevar? Entonces yo diría, bueno, 2 meses no. Mi pronóstico, mi cálculo, conociendo al Estado argentino, es 6, 7 meses, ¿sí? Para poder tener realmente un porcentaje muy significativo de la población vacunada para que incida muy a favor en la lógica de contagios. La otra incógnita es qué vamos a hacer con los cuidados. Nosotros hemos propuesto ya en agosto, lo volvimos a proponer la semana pasada, hay jurisdicciones con las que estamos trabajando, lo que llamamos los aislamientos selectivos, planificados e intermitentes, que es olvidarnos de esta idea de todo el país se cierra y sin límite, sin saber hasta cuándo, es un delirio, sino pensar, bueno, simulación computacional, modelados que nuestros matemáticos y expertos en computación, que esta es una de las ventajas que tiene Argentina, ¿no? Que tenemos gente súper formada, que ha hecho modelos de primer nivel que se utilizan en todo el mundo para pronosticar en cada jurisdicción que va pasando, y entonces poder establecer cierres muy cortos, selectivos de determinadas actividades en determinadas jurisdicciones, y además planificados, ¿sí? Donde vayamos golpeando la curva de contagios sostenidamente, por ejemplo, 8 o 9 días por mes,
¿sí? Pero que todos sepamos cuáles son esos 8 o 9 días, que cada gobierno los pueda meter donde menos le impacten económicamente, porque la verdad que no cambia, ¿sí? O sea, le va a impactar igual a la curva si lo haces del 2 al 12 de febrero que si lo haces del 17 al 27. No va a haber mucho cambio, pero sí va a impactar si le das consistencia y esa planificación y esa intermitencia, pero sostén en la medida, como modo de que la situación no desborde, digamos, ¿no? Ahora, si no vamos a hacer nada, bueno, esos 6, 7 meses van a ser muy duros, porque, insisto, estamos con muy malos números en el que tendría que ser el mejor momento, ¿sí? Porque en el verano todos nos vemos afuera, porque no hay muchas reuniones adentro, porque tenemos más vitamina D, esto se demostró que impacta en la capacidad de contagio. Entonces lo que digo, bueno, cuando se nos venga marzo, abril, mayo, el frío, si todavía no tenemos un porcentaje importante de la población vacunada y tenemos este nivel de casos activos, que es altísimo, bueno, la situación puede explotar como ha explotado en otros lugares del mundo, y ni que hablar si nos llegan, que es raro pensar que no van a llegar, las variantes de mayor contagiosidad, como la del Reino Unido, o incluso se desarrollan variantes propias, porque esto fue la actitud criminal de la inmunidad de rebaño. Que si vos tenés mucho virus dando vuelta, tenés mucha capacidad de creación de nuevas variantes, o más letales, o más infecciosas, diversas mutaciones, porque el virus tiene mucha capacidad para mutar. Si vos tenés la situación controlada, como la tiene gran parte de Oriente, no solo que tenés menos muertos, menos contagios y podés abrir más actividades económicas, sino que es muy difícil que se desarrollen mutaciones porque son muy pocos los casos para hacerlo. Entonces, lo que digo, bueno, terminado esto, también tendremos que juzgar a aquellos que apostaron con tanta tranquilidad e irresponsabilidad por la idea de inmunidad de rebaño, ¿no? Recuerdo incluso muchas de las afirmaciones del ministro de Salud de la ciudad, planteando incluso que la inmunidad de rebaño se adquiría con el 15% de la población. Sí, probablemente en Argentina ya debemos tener, según los cálculos que estiman los matemáticos y los simuladores, debemos tener el 40% de la población contagiada y no tenemos ninguna inmunidad, con lo cual queda claro que esos cálculos y apuestas estaban mal, y por eso digo que incluso son criminales, porque en ese error murió muchísima gente por no ser capaz de tener, como decía, un poco de paciencia, un poco más de paciencia y un poco más de exigencia en el cumplimiento de esa norma cuando estábamos mucho más cerca de poder derrotar la propagación del virus, ¿no? Cuando uno tiene circulación comunitaria es muy difícil luchar con el virus. Cuando uno tiene, en vez de 10.000 o 12.000 o 13.000 como tenemos ahora, 400 o 500 casos diarios en todo el país, bueno, con las estrategias de rastreo y aislamiento de contactos lo podés trabajar y no necesitas cerrar ninguna ciudad ni ningún área, ¿sí? Ahora, cuando tenés este nivel de contagio es imposible. Martín Mujica te pregunta si sabés cómo controlaron la pandemia en China, si es que la han controlado. Sí, la forma ha sido muy parecida en gran parte de los países orientales, ¿sí? Tuvo que ver con tener la paciencia con las medidas de restricción hasta llegar a niveles bajos de contagio. Por eso estoy diciendo niveles de contagio que sean manejables por centros de rastreo, y luego un trabajo muy consistente de esos centros de rastreo. Ahora, nosotros hemos creado, tarde, pero hemos creado muy buenos centros de rastreo. La estructura de centros de rastreo que dirige Willy Durán en la provincia de Buenos Aires es muy buena. Lo que pasa es que es imposible con los 4.000 casos diarios que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahora, si la provincia de Buenos Aires en vez de 4.000 tuviera 300 o 200, ¿sí? Esto sería absolutamente controlado por esos centros de rastreo. Totalmente controlado, sin la geolocalización que utiliza China, ¿sí? No nos hace falta. Tenemos otras técnicas y otras modalidades que podemos utilizar, mucho menos invasivas y que son igualmente efectivas, pero con muy pocos casos. Para tener pocos casos hay que tener restricciones, ¿sí? Que no hace falta que sean muy largas en el tiempo. Y por eso digo que pueden ser intermitentes, que pueden ser planificadas, pero que hay que implementarlas. No hay otra manera de bajar. Todos los que bajaron la curva la bajaron así. Y la segunda cuestión de China es lo que decía de la ciudad de Buenos Aires, o sea, cuando se le volvió incontrolable una región, la aisló, ¿sí? China aisló Wuhan y por eso tiene tan pocos muertos. ¿Por qué? Porque la epidemia no salió mucho de Wuhan.
¿sí? Pero porque aisló Wuhan. Si nosotros hubiésemos logrado aislar el AMBA, la situación que habíamos tenido en todo el país hasta julio, la seguiríamos teniendo hoy. ¿Sí? Nosotros habíamos logrado, y por eso digo, tenemos que hacernos cargo de nuestros éxitos también. Nosotros habíamos logrado eliminar el virus en el 85% del territorio nacional. ¿Sí? Nosotros logramos eliminar el virus todo un año en la provincia de Formosa. Nosotros logramos eliminar el virus 8 o 9 meses en la provincia de Catamarca. Digo, hubo acciones que mostraron que es efectivo. Lo que pasa es que requiere convicción política, acompañamiento social, pero sobre todo convicción política para hacerlo y bueno, y planificarlo y que pueda salir bien. Claro, en ese sentido el régimen chino es mucho más fácil, ¿sí? Tiene un nivel de autoritarismo que facilita esa convicción política, pero bueno, casos en nuestro propio país o en otros lugares nos muestran que no es imposible. Está bien, uno podrá decir, bueno, quizás Infran se parece a China, bueno, no sé, digamos, sí. Es cierto que el gobierno de Formosa es un gobierno que tiene una historia de cierto autoritarismo, pero fíjense que aquí ha jugado absolutamente a favor, ¿sí? En términos de decir, porque además no ha venido de la mano de represión, ¿sí? Por lo menos en este caso específico. Nosotros tenemos casos de excesos y represión por parte de las fuerzas de seguridad con la excusa de la pandemia, pero no han sido en los lugares donde han controlado la pandemia, paradójicamente. ¿Sí? Con lo cual nos muestra que no hay una relación directa en ese sentido, ¿no? Y creo que, bueno, que esas experiencias nos tienen que servir para entender que, bueno, ante hechos excepcionales se requiere de medidas políticas excepcionales. Te hago las dos últimas preguntas. Ya abusamos de tu tiempo un montón. No, un placer. Mercedes Ratagán dice, ¿cómo pensás que se puede abordar la pandemia comunitariamente? Bueno, algunas cosas planteadas, ¿sí? En las preguntas anteriores. Creo que tiene que ver con establecer formas de articulación y ayuda. Esto en marzo, abril había aparecido y me parece que en grupos como el de Coglan lo pueden volver a pensar. Esto de decir, bueno, ¿cómo hacer para que la población más vulnerable tenga la asistencia? Ya que no tiene la asistencia del Estado, tenga la asistencia de los grupos de vecinos, las cooperativas, las asambleas o las organizaciones sociales y políticas que los pueden asistir. Cómo divulgar información más confiable de lo que se va sabiendo de la pandemia para cuidarnos mejor. Esto lo puede hacer el gobierno, pero también lo podemos hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Cómo colaborar en la disputa por el sentido común. Bueno, esto también lo podemos hacer cada uno de nosotros tratando de convencer a la gente que nos rodea, tratando de no aceptar con tanta facilidad el descuido, ¿sí? Y que esto implica, bueno, dar discusiones de distinto tipo, que no hay por qué darlas en mal tono, digamos, ¿no? Uno puede tratar de convencer justamente de la importancia. Entonces me parece que sí, que todas estas estrategias tienen que ver con formas comunitarias de abordaje y después a nivel político hay que entender la relevancia de lo local, ¿no? Nosotros la verdad que hicimos una excelente experiencia en Rafaela donde se logró reducir con aislamientos selectivos intermitentes y planificados, se logró reducir mucho el nivel de contagio. Tuvimos el contacto estas últimas semanas de la gente de Gualeguaychú, hemos trabajado con la ciudad de Córdoba en su momento también. Hay posibilidad de encarar en cada lugar la especificidad de las medidas a aplicar, porque lo que vemos es que la epidemiología es distinta en cada lugar. Hay provincias que tienen más facilidad para el control interjurisdiccional. Se me ocurre Santa Cruz, ¿sí? Que en su momento tuvimos reunión con el gobierno de Santa Cruz, finalmente no lo aplicaron y fue una pena, pero tenían ciertas facilidades, o Chubut, que de pronto es difícil encontrar en otros lugares, ¿no? Cuando tenés pocas ciudades y tenés mucho control del tránsito entre ciudades, bueno, eso te facilita los sistemas de aislamiento interjurisdiccional, ¿no? Y de que no te vaya el contagio de una ciudad a la otra. Creo que, bueno, hay infinidad de cuestiones, algunas son de orden de decisión política y otro, como decían, de la capacidad de participación política de cada uno de nosotros, ¿no? Y me parece que las que más podemos activar son estas últimas, ¿no? Finalmente no depende de nosotros lo que haga uno u otro gobierno, pero sí depende de nosotros lo que podemos hacer nosotros. Y Marcelo Sternberg te pregunta si no es un poco ilusorio pensar que podría haber una reacción solidaria y colaborativa de la sociedad con la carga de individualismo que nos inoculó los 4 años del macrismo. A ver, yo soy históricamente optimista, entonces diría, sí, puede ser que algunas veces peque de optimismo en ese sentido, pero creo que esa es una batalla que no termina nunca. Entonces sí, yo diría que no solo el macrismo, el individualismo se inoculó en la sociedad argentina desde
desde la propia dictadura, diría, desde ahí para acá ha sido muy fuerte y han sido pocos los momentos donde se pudo salir a combatirlo, pero existieron esos momentos y de pronto también existió un 2001 en cierto sentido, o existieron distintos momentos durante el kirchnerismo que también movilizaron a mucha población en otro sentido. Entonces creo que esa batalla se libra día a día, ¿no? Y me parece que si no, tenemos que bajar los brazos, encerrarnos en casa y aceptar todo lo que la realidad nos tire por la cabeza, y creo que políticamente es una actitud inaceptable, ¿no? Entonces creo que tenemos la obligación de ser optimistas en ese sentido y pensar que esa batalla se puede dar, no ser ingenuos. Por eso decía que el primer punto es entender que estamos en una derrota. Creo que el gravísimo error, y lo he escuchado en algunos sectores cercanos al oficialismo y me parece muy tremendo como error, es pensar que Argentina tuvo un gran éxito luchando contra la pandemia, incluso algunos lo han calificado de milagro. Me parece que eso es un delirio, ¿sí? Es no entender que nos ha ido muy mal y que tuvimos una profunda derrota en relación a la pandemia. Es una derrota política. Ahora, ¿se puede revertir? Sí, seguro que se puede revertir. ¿Es fácil en relación a la pregunta de recién? No, no es fácil, no va a ser fácil. Es cierto la carga que tiene el individualismo, es cierto la carga que tiene este espíritu escéptico, podríamos decir, que ha ganado a grandes sectores de la población. Pero bueno, no tenemos por qué bajar los brazos, ¿no? Porque depende en definitiva de cada uno de nosotros. Eso, como todo, se puede revertir. Ahora, bueno, requiere la voluntad de revertirlo y que seamos cada vez más. Patricia Sadowski te dice: excelente y clarificadora exposición. Y bueno, muchos nos están celebrando el haberte convocado, el haberte invitado a esta charla, que realmente, insisto, nos diste una visión panorámica y al mismo tiempo en profundidad de algo que está en el talón de Aquiles de cómo enfrentamos la pandemia, que son las conductas sociales, ¿no? Así que te agradecemos enormemente, Daniel, y esperamos en un futuro cercano poder invitarte de nuevo y contar con vos, que es tan esclarecedora tu palabra, ¿no? Así que muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes, y bueno, otra vez un abrazo para vos, para Cristina, para Lucio y para todos los vecinos de Coglan, ¿sí? Bueno, y le decimos a todos los vecinos que ahora nos vamos a tomar un descansito de las charlas en febrero, vamos a interrumpir y seguramente veremos en marzo, a fines de marzo, cómo retomar este que es el tercer año de las charlas de los vecinos activos de Coglan, siempre buscando promover debates, discusiones de los temas que realmente son importantes. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que en poco rato va a estar subido esta charla de Daniel Feierstein a nuestra página de YouTube, Vecinos Activos de Coglan. Así van a encontrar también las otras grabaciones de las charlas anteriores. Así que buenas tardes, buenas vacaciones para los que se tomen vacaciones, espero que la mayoría, y que bueno, que afloje la pandemia, claro. Hasta prontito.